acá no me ve? No, la edición yo voy a hacer es cortes. Es que era eso, que vieras que yo no estuviera saliendo. O sea, la edición no va a ser así muy elaborada, mi paz. Solo cortecitos. No, le tocas que detrás del mío. Adelante, lo pensó, ¿no? Lo Sí, pensó, porque si era está adelante, revisando, era sí. atrás. ¿No hay más? Ajuste el cinturón y... súper bien. Bienvenidos, este se llama el podcast, le estamos buscando nombre. Podcast entre amigos. No sé cómo ponerle, tienen que ayudarme. Estaba pensando ahorita justo. Ahorita dije, ¿qué nombre se le pone a esto? Evangélicos al volante. Evangélicos al volante. Y yo le iba a preguntar a usted cómo va este año. Pues ¿Cómo van vas, ustedes? este año arrancamos, mijo, con los dos pies derechos, o sea, súper bien. A veces parece que vamos en piloto automático, pero en realidad el que está piloteando es Dios. ¿Cómo ustedes, de qué manera llegaron a eso con su esposo? O si es con su esposa, ¿no? Con Sí, su mamá. no, con mi esposa. Sentimos el llamado de hacer iglesia y de alguna u otra manera poder decirle, Señor, no queremos seguir la sombra de un ministerio, no queremos continuar con algo que ya venía, sino que queremos lo que tú tienes para nosotros, como familia, como pastores, como el ministerio que has colocado en nosotros. Usted, bueno, es hijo de pastores, cuna, digamos así, cristiana, ¿cierto? Sí. Bueno, usted, ¿cuándo, o sea, en qué momento usted sintió el llamado, Dios lo llamó al pastorado? Porque el hecho de que uno sea hijo de pastor no garantiza nada. La gente cree que porque son hijos de pastores ya garantizó absolutamente todo. Ni siquiera, eso, ni siquiera los linajes sacerdotales que uno mira en la Biblia, porque, por ejemplo, los hijos de Lino y Fines, estos personajes. Entonces, a lo que voy es que en qué momento usted, Yair, consciente, dice, el llamado mío es servirle al Señor, es el ministerio, es el pastorado. Con la pérdida de mi padre. Hace 7 años. Creo yo que fue como ese detonante en el cual sentí esa convicción de que Dios me estaba llamando a ejercer el pastorado como debía ser. Porque mientras estaba mi papá, pues yo tenía credenciales, yo había hecho instituto bíblico, yo estaba ahí, pero quien respondía era mi papá. Sí, o sea, yo no tenía iglesia a cargo, yo no tomaba decisiones, yo era un líder más. Sí, líder más con credencial. Pero al fallecer mi papá, sentir esa ausencia y vivir todo lo que se vivió, toda esa transición que se vivió. Pero como muy de totazo, ¿no? Mi paz. Sí, o sea, total. Perdón, me metí en temas escabrosos, no sabía que iba a irse por ese lado de lo de su papá, pero un golpe. Entonces, ¿usted cómo vivió eso, mi paz? Y trata uno como de asimilar todo lo que pasó. Y a partir de ese momento empieza también un proceso de aceptación, de duelo. Pero algo que me ayudó en medio de ese proceso fue no cuestionar la voluntad de Dios ni preguntar por qué. Simplemente viví el duelo, viví la ausencia y se empezó a vivir un proceso también de transición dentro de la iglesia. Quien quedó visible después de la pérdida de mi padre fue mi mamá, quien quedó visible. Okay. Ella quedó al mando y pues empezó un proceso de seguir llevando una rutina, de seguir llevando una cultura que se venía haciendo, pero que lamentablemente no estaba llevando a tener resultados efectivos. Sí, Y empieza como esa búsqueda de quién es el culpable. ¿Es usted? ¿Soy yo? Si soy llamado para esto, no soy llamado para esto. Y empieza un tema de poder encontrar la identidad del llamado, de la asignación que Dios nos hizo junto con mi esposa. Pero hubo algo que sí nos sirvió y fue que se implantó ese diseño en nosotros, de amar a Dios y amar a las personas. Amar a Dios sobre todas las cosas y servirle a las personas, inspirar a las personas, Amén. Transmitir el carácter de Cristo a las personas. Eso nos ayudó para que eso se interiorizara en nosotros y de ahí surgiera el hecho de que Dios nos regalara a nosotros
esa nueva cultura, esa nueva visión. Es que perdón, ahí el tema es que la línea, por así decirlo, de los padres de nosotros, de los papás pastores, yo creo que llegó un punto en el que se chocó con la cultura actual, con el cambio actual, con la generación actual, ¿sí? Y de repente vienen, lo que usted dice, sí, haciendo las cosas porque funcionaron en su momento. Yo soy una persona agradecida. Por ejemplo, yo no me convertí al cristianismo en ese entonces, pero yo recuerdo cuando mi mamá empezó en el evangelio y nos llevó a nosotros un proyecto discipulado que llamaba el Proyecto Felipe. Yo creo que usted lo debe conocer, ¿sí? Que era un proyecto con libro 1, Descubra 1, 2, 3, un montón de cosas, ¿cierto? Y funcionó en su momento, que alguien de pronto joven, como yo, pelado, todavía escuchara y atendiera a una persona que se sentara con uno ahí a darle clase después de la clase del colegio. El fin de semana era eso. Y en su momento funcionó, pero actualmente la forma de discipular, la forma de hacer iglesia y de ser iglesia ha cambiado. La esencia es la misma. Cristo no cambia, su palabra no cambia. La Biblia lo dice, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su palabra no pasará, ¿cierto? Y empieza el tema de nosotros hablar ese lenguaje. Pero la gente no lo copiaba. Gente mayor, había mucha gente mayor. Nos quedamos con mucha gente mayor. Ajá, ok. La iglesia, el más joven era de 60. Es que nunca había visto un niño tan viejo. Peladito. Sí. De ahí también que el tema juvenil pues se detuvo mucho. También. Sí. Y los que estaban trabajando dentro del ministerio juvenil pues se quedaron quietos y otros se fueron. Sí. Incluso también el grupo Alabanza también se vio afectado en ese tema, pues porque al faltar personas pues no estaba el grupo completo. Y en ese tiempo, en el año de la pandemia, mi madre nos entrega el privilegio, la oportunidad de poder administrar 100% todo lo relacionado con la iglesia. Cuando llega el año de pandemia, nosotros estábamos tratando de organizar de todo esto. Y teníamos reuniones, digámoslo así, ya por hacer. Y una de las propuestas era quitar reuniones y unificar el equipo de trabajo para hacer algo bien. Y eso era algo que chocaba muchísimo. Llega pandemia y se quitaron hasta las reuniones de los domingos. Llegó pandemia y pues vino todo el reto de hacer iglesia a distancia. Todo el reto de grabar. Paréntesis, hágale y cuénteme cómo le fue con ese tema de la pandemia y qué dejó, que aprendió y qué tampoco repetiría. No repito hacer reuniones en vivo por alguna plataforma, Zoom o Meet. Ah, ok. Uy, no. ¿Lo aburrió? No. ¿Lo cansó? No, yo lo hice 2 veces. Sí. Y las 2 veces la experiencia fue desastrosa. O sea, conectar a toda la iglesia en un solo Zoom. No. Reuniones. No, el tema era de conectar la iglesia, sino que como estaba el tema de que no se sabía manejar muy bien el tema de la cámara, del micrófono, entonces era una lucha porque se escuchaba por allá otra cosa, y lo que más me incomodó a mí era ver de pronto las fachas en las que estaban recibiendo el mensaje. Sin camisa. Si hubiera un confesionario de pastores en la hamaca. Tan terrible. Yo decía, Pérez tantico, ¿no? Sí. Y lo otro que no me gustó, que me causaba mucho estrés, era que pues yo estaba junto con mi esposa y pues a mí me tocaba ser ingeniero de sonido, de camarógrafo, y fuera de eso el que daba la reflexión. Sí, entonces era una locura, ¿no? ¿Y desde dónde emitían? Desde el apartamento. ¿Desde qué lugar del apartamento? Una habitación. Sí, una habitación, salía el closet al final. Al fondo, dijo para variar, era la pared blanca o la puerta del closet. Ese era todo para variar. Entonces, esas cositas, ¿no? Entonces tomamos la decisión de grabar y pasar por diferidos, que se llama. Y el tema era que pues no teníamos las herramientas, nadie sabía que el poder editar un video requería de un equipo que fuese pues medianamente potente, capaz. No, cuando empezamos a ver eso, no, los computadores que teníamos se pifiaron, se reventaron. ¿Qué pasó con el computador? El computador, sí, doctor, sufrió un daño muy grave, el disco duro. Semana Santa, si yo dormí 2 días en esa semana, fue mucho. Porque como yo era el que daba la charla, yo era el que editaba, yo era el que grababa,
Entonces mientras renderizaba yo dormía y mientras me levantaba y todo eso organizaba la charla de la otra para grabarla. No, eso era una locura, eso sí no. Pero Y- aprendimos cosas. Sí, Nos sí. metimos en YouTube, nos volvimos streamers, youtubers, cristianos, Streamers, pastores, youtubers. todos. Pero eso, bueno, un paréntesis mío, no sé si fue bueno o fue malo, ¿no? Porque por un lado no quiero ser hipócrita, estamos grabando y haciendo cosas para internet, ¿sí? Pero también creo que debe haber una ley dentro de nuestras iglesias o alguien que nos regule como pastores, porque de verdad que subimos cualquier cantidad de cosas y cuanta cosa nos ocurrimos y le ponemos un versículo, le ponemos la palabra a Dios y de pronto son cosas muy íntimas, son cosas muy del cristianismo. Bueno, ese es mi paréntesis. Sí, no, pero creo que de alguna u otra manera, pues ya no hay excusa para decir que no ha escuchado. Que no ha escuchado el evangelio. Sí. Sí, también. O sea, Oye, el Señor es tremendo, ¿no? sí, Porque dice en su total. palabra que hasta el último rincón de la tierra se escuchará de él y Total. uno no se imaginaba antes. Yo creo que antes se imaginaban que debían echarse el bafle al hombro, el perifoneo y la Biblia y hágale por los pueblos y por todos los lugares, o el caballo, o el burro, o a pie. ¿Y a cuántas personas se alcanzan más? ¿Haciéndolo así o por las redes? No, obvio, por las redes sociales, porque la persona está en cualquier rincón de la tierra donde Ya nadie le lo ve. llega. Ya le llega. Ya le llega el mensaje. Allá, por ejemplo, lo de Cristo el Comando, los videos de preguntas y respuestas, ¿no? Ah. A mí me contacta gente de veredas en otros países, sobre todo centroamericanos, y me dicen que ellos lo colocan en los altoparlantes digamos, de la vereda. Imagínense, o en el radio, ellos tienen emisora, por ejemplo, pero porque lo reciben virtual, ¿sí? Porque llegó hasta esos rincones, alguien se encontró en YouTube un video de estos y lo utiliza. Entonces, esas cosas quedaron buenas del tema de la pandemia. O sea, de alguna u otra manera hubo un salto, porque es que Sí. ¿quiénes podían o quiénes se visualizaban en las redes? Las macroiglesias. Las macroiglesias eran las que estaban en Que las tenían redes. como el músculo financiero, tecnológico y Pues sí. y de todo. Pero porque lo querían hacer a ese nivel. ¿Sí me hago entender? Vino la pandemia. Pero porque también mi paz era más por televisión, por el Sí, canal los canales estos y tenían un músculo exacto. financiero, o pues a eso me refiero. Sí, sí, Ya sí, llega sí. al internet y usted vea, coloca un celular Y ya y ya salimos al aire. salimos al aire, sí. Entonces eso también podríamos abonárselo a la pandemia, ¿no? De que el evangelio se predicó casi 24/7 Sí. en todo ese tiempo. Nosotros hacíamos podcast y es que todas las noches, al principio del susto, cuando hasta los pastores estábamos asustados. Sí, eso. Hacíamos podcast todas las noches y Cristo vino y a su pueblo se llevó, no hay remedio, no hay salida en la cara, tribulación. Cristo vino y su pueblo se llevó. Y cuando pasó el primer mes y vio que no pasaron nada, Sí, ya se empezaron a relajar, a soltar. ya. Hasta el punto que las últimas semanas que hicimos iglesia en línea, Ajá. no, ya no se conectaba la misma cantidad de personas que al principio. O sea, nosotros volvimos a la presencialidad porque ya vimos que la iglesia se estaba desconectando demasiado. Bueno, y mi pastor, perdón, doy un salto. ¿Cómo está la iglesia entonces actualmente? Que es la pregunta con la que comenzamos. ¿Cómo están ahorita con la visión esta que Dios les ha regalado? Que a mí me tocó mucho. Porque realmente ese es el evangelio. O sea, Sí. me habló usted de Jesús sin hablarme de Jesús, como dicen hoy en día los pelados. Dígame que es cristiano sin decirme que es cristiano. A ti y a la mamá de la mamá se lo va a llevar el diablo. ¡Lo mío! Ah, listo, ya. Sí, sí, sí. Pero sí, ¿cómo están ahorita con ustedes, con el llamado, con la visión? Súper bien, como te digo, Dios nos está permitiendo fortalecer los diferentes campos de acción que tenemos, que es la iglesia infantil, iglesia prejuvenil, y tenemos algo que se llama servidores, Ajá, voluntariado, excelente. staff. Nosotros volvimos otra vez a la presencialidad. Dijimos, bueno, ¿cómo vamos a arrancar? ¿Vamos a hacer nosotros todo de todo? Sí. ¿O vamos a extender la convocatoria a la iglesia, a los servidores? Se extendió la convocatoria a la iglesia y pues apareció todas las personas que querían una vez más hacer iglesia junto con nosotros. Y en ese proceso de llamar a la iglesia fue donde se empezó a implantar la nueva cultura, a implantar la nueva visión. Yo tengo ese privilegio, yo tengo esa responsabilidad, yo tengo esa oportunidad dada por Dios para que cuando yo ocupe ese lugar, el cielo se conecte con la tierra. Amén. En la parte que sea, en el área que sea, En el área lugar que sea.
Exacto. Normalmente la gente piensa en el altar, en la tarima y en las el luces. área que sea. Ajá, en el área qué que bueno. sea. Entonces, empezamos a hablarle a la gente de que al ser parte de la iglesia tiene que encontrar su lugar. Al encontrar su lugar, determina qué debe hacer y cómo lo debe hacer. ¿Sí? Entonces, no, yo quiero ser parte de audiovisuales. Ah, bueno, vamos a audiovisuales, prender, apagar sonido, poner letras, hacer videos, hacer publicidad. No, yo quiero ser parte del grupo Alabanza. Ah, bueno, vamos a tocar el instrumento, vamos a cantar, vamos a estudiar, vamos a perfeccionarlo. Pero el tema es, ¿por qué lo hago? Ahora viene la otra pregunta, ¿por qué lo hago? Ah, no, porque me gusta. No es suficiente. Muy bien. No es suficiente porque Ajá. me gusta. Sí, ¿Por qué lo hago? Porque siento un llamado de parte de Dios a hacerlo. Ah, ya vamos por el camino correcto. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para cumplir ese llamado, esa asignación? Ah, me toca dedicar tiempo, me toca dedicar dinero, me toca dedicar esfuerzo. ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Por cuánto tiempo? Y entonces empieza el tema con el pastor, que era lo que estábamos hablando, que a veces nos gusta tener todo bajo control y que todo funcione, pero como dependemos del tiempo, del ánimo de las personas, Del genio, ya. Del genio. Vamos a abrir un ¿cómo se llama esto? la sección Vamos a abrir una sección que se llama Desahogo Pastoral. Pastoral. Yo necesito su ayuda porque ya no aguanto más. Ay, no, así tampoco. Sí, entonces, precisamente para conectar con el tema de la programación, nosotros dijimos, no va a haber programación, no va a haber listado. Ajá. Y sale esta frase: contamos con los que están y somos los que estamos. Como todos sabemos, todos los que queremos servir, sabemos que el domingo es el día del Señor, es Sí. el día donde todo se mueve para propiciar el espacio para que Dios sea obrando. Entonces, llegue. Y al llegar, si no hay nadie más que lo haga, ¿quién lo va a hacer? Usted. Y así nos evitamos el estrés de tener una lista y ver, ay, Pepito Pérez no llegó, como siempre. ¿Y a quién en últimas le toca hacer lo que le toca hacer a Pepito Pérez? Al pastor. Y pastor, entonces, espere, Tacho, o sea, igual, o sea, como soldados tienen que estar listos con las botas puestas, como se dice. Sí. Y el que llegue dispuesto ese día es el que va a servir. Exacto. Wow. Sí. Miren, esto sí es revolucionario, ¿oyeron? Esto sí es revolucionario. Esa es nuestra cultura. Ajá. Sí. Entonces estamos los que ¿Y somos. cómo le somos damos los a que Dios somos. con eso? No, en este momento, Sí. respondiendo a la pregunta que cómo está la iglesia, vamos súper bien. El desánimo siempre va a estar. Siempre va a estar el cansancio, siempre va a estar quizás el desaliento, las ganas de no seguir. Pero yo quiero invitarle para que usted encuentre su lugar dentro del cuerpo de Cristo, encuentre el por qué y el para qué. Porque cuando eso lo tenemos claro, podemos cumplir a cabalidad la asignación que Dios nos ha colocado. Y quiero recordar lo que sucedió en la vida de Sansón. Sansón fue una respuesta a un momento que necesitaba el pueblo de Israel. Sansón, Dios lo trajo a esta tierra para que a través de su vida trajese libertad a la nación de Israel. Pero se desenfocó, se desanimó, se descuidó, y el final que tuvo no fue el final que Dios había planeado para él. El final que tuvo fue un final totalmente diferente. Quizás pensamos que porque hemos fallado, que porque hemos dejado de hacer las cosas, nos hemos salido del propósito. Yo quiero decirle no. Yo quiero invitarle para que usted pueda una vez más reenfocarse. Sansón se reenfocó al final y de alguna u otra manera pudo llegar a culminar parte del propósito por el cual Dios lo había creado. Quizás no en su plenitud, pero parte. Yo sé que hoy que usted está escuchando este video, que está siendo parte de esto, está a tiempo de poder tomar decisiones de cambio. Las decisiones que hoy tomen no solamente va a afectar su presente, sino su futuro. Así que la invitación es a que te alinees al propósito de Dios, al diseño de Dios, encuentres tu por qué y para qué estás creado
para qué estás siendo parte del cuerpo de Cristo, y que lo hagas con pasión y con excelencia en todos los días de tu vida, y que a través de tu vida Dios pueda conectar el cielo con la tierra. Amén, amén y amén. Mi Paz, muchísimas gracias por estar aquí, por hacer parte de esto. Arrancamos con este podcast que le estamos buscando nombre. No sabemos realmente cómo Dios nos vaya a permitir llamarle, pero sé que va a ser de gran bendición para muchas personas. Si le bendijo, por favor, compártalo, eso nos ayuda muchísimo. Dele me gusta para que nos pongan en el radar de YouTube. Comente lo que quiera, desde el respeto. Si lo va a hacer, comente, por favor. Y recuerde que esto es Cristo al comando. Chico de la autoestima baja, ahora Dios le había echado mucha sal, se le pasó de sal y ahora está picando. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Tirando por lo alto, ¿no? Con que licita, por lo alto. Abres tú mis ojos, Cristo. Pues como dice el Salmo, a mí me gustan mayores. Ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Realmente yo estaba como empezando a sentir algo, pero él es menor que yo. 15 años. Cuando yo tenga 50, la Pérez tiene 36. Llegamos a ese momento. Levantamos tu nombre en alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto.